Muy bien, ya lo tenemos. Bueno, pues como decía, Alejandro el Incombustible lo tenemos hoy aquí con nosotros. Nos va a hablar de su país. Para que el vídeo resultante pueda ser grabado y colgado en nuestro canal de YouTube, necesitamos tu permiso. Así pues, Alejandro Melo, ajustándonos al protocolo de la Ley de Protección de Datos, te pregunto si nos autorizas a captar la imagen de tu persona en fotografía y vídeo con o sin voz durante el transcurso de esta charla telemática y asimismo utilizar el material fílmico que provea la grabación total y o parcial, registro de voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones para su divulgación y publicación en el canal de YouTube de Charla Ferroviaria y además en el canal que tú has abierto en concreto, ¿vale? Entonces, Alejandro, ¿qué nos cuentas? Pues de por sí ya estoy acostumbrado a que siempre graban, así que pues no creo que haya problema con eso. Y la verdad siento haberme conectado tarde porque la verdad se me barrió lo de la diferencia de horario y aquí la verdad ya no cambiamos horario de verano. No lo escucho. Sí, dejé de escuchar a don José. Ah, pero ahora me escuchas. Sí. Pues bueno, que digo que ya tienes la palabra, que empieces cuando desees. Ah, por cierto, perdona un segundo, Alejandro quiere que esto sea un coloquio. Es decir, si me equivoco me lo dices, Alejandro, que todo el mundo pregunte cuando desee. Yo, de hecho, estaré pendiente para cuando levantéis la mano, para cuando levantéis la mano tomar nota, tener en cuenta que tengo que estar pendiente de lo que diga Alejandro para que, por si mete la gamba, por ejemplo, dice que José Manuel Mesa es calvo, pues tendré que corregirle, que no tiene pelo, no calvo. Entonces, y además viendo cuando sale la levantada de mano, ¿vale? Pero que preguntéis en cualquier momento que deseéis, ¿vale? Alejandro, somos todos tuyos, venga. Sí, lo pedí así para que no me durmiera yo durante la clase. Bueno, si te duermes ya me encargo yo de despertarte. Te pego un grito. Bueno, yo voy a dejar el micrófono abierto, pero voy a apagar las cámaras, ¿vale? Venga, chico, Alejandro, te dejo ya con ellos, ¿vale? ¿Ya pueden ver eso? Sí, lo podemos ver, Alejandro. Bueno, entonces ahí voy. Bueno, decidí elegir esta imagen para ponerla de portada en la presentación porque al final de cuentas representa lo que está pasando en México. O sea, del lado izquierdo lo que antes había y del lado derecho lo que ahora está viendo. Que como podrán ver es uno de modelos que representa, allá saben, el mítico tren allá en Inglaterra, pero que está aquí en México ahora circulando. Y durante la presentación se van a dar cuenta por qué lo puse, por qué lo modelé y por qué aparece aquí. Y del furor que causó en su momento. En esencia les voy a hablar o vamos a platicar de estos trenes. Y digo vamos porque como dijo don José, me gustaría que todos ustedes hicieran preguntas, se interrumpieran y demás porque quiero que sea más una charla que una clase. Hay varios trenes que se están construyendo ahorita aquí en el país, pero voy a hablar de los que realmente están confirmados ya y de los que cuyas obras ya empezaron, que son estos. Y otros que ya están funcionando parcialmente y al final, y al principio que diga, los que ya funcionan completamente. Empezando por por el suburbano. Si se dan cuenta, ese tren tiene mucho parecido con las 446 y 447 que tienen ustedes ahí en España, porque efectivamente es una versión evolucionada de esos trenes. O sea, los fabricaron aquí en México, pero basándose en esos trenes españoles. Las características de la ruta son esa. Parte de la Ciudad de México y une diversos municipios conurbados de la Ciudad de México donde se concentran las zonas industriales y algunas residenciales. Y tal como lo comento aquí, la ruta no está completa porque hay planes de mandarla todavía más al norte, aunque lamentablemente hasta ahorita no se ha llevado a cabo eso por diversas cuestiones que al final de cuentas no tiene mucho caso poner aquí. Aunque sí cabe destacar que en la estación de Lecheya, que pueden ver ahí en el mapa, quiero que la tengan en mente porque de ahí van a partir dos ramales muy importantes que están en construcción ahorita. Uno que está a punto de ponerse ya en marcha y otro que apenas están empezando las máquinas a construirlo. Alejandro, discúlpame que te interrumpa un momento. ¿Estás mostrando un diagrama? Sí. Pues yo no veo ningún diagrama en la pantalla. ¿Qué es lo que o no sea,
No, veo ¿cómo se llama esto? La diapositiva de bienvenida, pero no he visto ninguna otra más. ¿Los demás la ven? No. ¿Ese es el mapa que deberíamos de ver ahora? Bueno, te cuento lo que puede estar pasando. Es que no lo tienes en modo presentación, lo tienes en modo PowerPoint. Entonces, para cuando tú le des a la presentación, lógicamente tú en presentación sí puede que lo estés viendo, pero nosotros no vemos esto. ¿Vale o no vale? Entonces, te voy a pedir que lo comparta, pero en el modo presentación. ¿Has entendido? A ver, ahí voy. ¿Ya lo ven? No, ahora no. ¿Así? No lo vemos. Yo no lo veo al menos. Te cuento, ¿sabes cómo hacerlo? Pues había funcionado antes. No, antes no funcionó. Antes yo siempre lo vi como lo tenías, con el modo PowerPoint. ¿Sabes cómo funciona esto? Te lo digo de paso por paso para que lo hagas. Ah, yo ya no me Alejandro. aparece nada. Bueno, va a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Deja de compartir la pantalla. Avísame cuando no la tengas compartida. Ya. Bien, ahora vas a abrir tu PowerPoint. No te preocupes porque no veas nada, porque a mí me vas a seguir escuchando. Abre tu PowerPoint y ponlo en el modo presentación. O sea, le pulsas para que sea como si fuera ya la presentación. ¿Me has entendido? Uh-huh. ¿Así? ¿Lo has hecho ya, Alejandro? ¿Así? No, a ver. Estamos... Ahora sí. Correcto. ¿Ahora sí ya lo ven bien? Ahora sí lo vemos bien. Por favor, ¿Ya ven ¿puedes la empezar chulada? de nuevo? ¿Dónde están aquí? Sí, ahí vemos la chulada. Pues entonces lo que te voy a pedir es que empieces de nuevo, venga. Porque Ajá, así sí. te vamos a seguir ya con lo que has dicho, ¿vale? Uh-huh. Como Ahora esto es un sí. vídeo, ya después cortaré yo por todos los lados, ¿vale? Sí, de favor, porque esto ya consume mucho No, tiempo. pues venga, empieza a partir de ahora como si estuviéramos empezando de cero. Y además lo vamos a hacer de la siguiente forma. Alejandro, tienes toda la palabra. Ajá, bueno. Bueno, como podrán ver, el tema de hoy, como ya lo dijo don José, es hablar sobre el tren mexicano, pero del actual. Es una especie como que de segunda parte de la primera charla que les di hace tiempo. Ya no recuerdo, ¿fueron hace 4 años? ¿3? Como sea. Pues El bastante, punto bastante. es que el asunto es de que decidí poner esta imagen que están viendo en la pantalla en particular para de alguna manera representar lo que está pasando aquí. De un lado, los trenes antiguos que dejaron de circular hace ya bastante tiempo, y del otro lado, los trenes modernos, bueno, si se les puede llamar modernos, que están circulando ahora, en donde pueden ver este famosísimo tren propio de Inglaterra, casi el tren bandera de allá, y que ahora está circulando aquí en México. Ahorita durante esta charla vamos a hablar particularmente de esos trenes. Empezamos con los que ya están en servicio, los que ya están completamente en servicio, los que están podría decirse en construcción, pero que ya prestan servicio parcialmente, y los que están en proyecto. No quise poner todos los trenes en proyecto porque la verdad son varios, y esto consumiría bastante tiempo, y al final de cuentas no tiene caso hablar de algo que todavía no es, de algo que todavía no es tangible. Y pues bueno, comenzamos con el que vendría siendo el primero que se puso en marcha aquí en México. Ahí pueden ver a 3 unidades muy parecidas a las que ustedes tienen ahí en España, las 446 y 447. Y si se pregunta por qué son parecidos, y si se dan cuenta, se pregunta por qué son parecidos, es porque aquí en México se buscó un tren que fuera más o menos similar a lo que tienen ahí ustedes como trenes de cercanías. Y en efecto se solicitó a CAF que construyeran trenes descendientes de esos,
pero que pudieran ser ya aptos para acá, para México, ya condicionados para México. Las características de esa línea es esa. Chihuahua. Parte del centro de la Ciudad de México y une diversos municipios de la Ciudad de México donde se concentran la mayor cantidad de industrias, fábricas y también zonas residenciales. Ese es el mapa como tal de esa ruta del tren suburbano de la Ciudad de México. Pero la estación que quiero que recuerden ahí es la de Lechería, porque de ahí parte precisamente, o de ahí parten dos ramales que están de construcción, uno hacia el nuevo aeropuerto y otro hacia la ciudad de Pachuca. El aeropuerto ya se aproxima. Perdón, ¿qué pasó? Quería hacerte una pregunta. ¿Qué ancho de vía tenéis ahí en México? El convencional de 1.40 y tantos metros. 1.40 y 43.5 me parece que es, 1.43.5, como el ancho de España. No, es el ancho internacional, el que tenemos ahí. De acuerdo. Tal vez es de las modificaciones que tuvieron esos trenes para diseñarse aquí en México. Pero si ustedes los ven por dentro, son idénticos a los 447 y 446, son prácticamente los mismos. Es más, no me lo van a creer, cuando ustedes van caminando por las estaciones, pueden escuchar el mismo voceo de allá, la misma música, los mismos tres golpecitos, las mismas tres notas musicales cuando van a iniciar una transmisión por audio en las estaciones. Pero bueno. Hola. Ajá. Venga, perfecto. Que te había dejado de oír por un momento y ahora te he vuelto a escuchar. Continúa, por favor. Bueno. En sí, estas son las características de esos trenes. Como podrán ver, son prestaciones ligeramente superiores a las de los trenes de ustedes, porque precisamente se buscaba tener aquí en México algo ya más actualizado y apto para la ciudad. Si se dan cuenta, a diferencia de los trenes de allá, estos ya son de entrada completamente alta. No van a compartir su recorrido con estaciones de andén bajo, sino completamente alta, precisamente para facilitar la entrada y salida de gente, porque aquí atraviesan zonas con bastante población, y se los digo por experiencia propia, a veces hay que dejar pasar hasta 1 o 2 trenes para poder subirse a él. Son trenes de 4 coches a diferencia de los 3 de allá. Circulan a veces en formación de un tren o en doble tracción y fueron fabricados ya aquí en México. Para eso CAF habilitó en la zona de Pantaco, donde antes era un depósito de coches de viajeros, una fábrica bastante grande, por eso dice fabricados en Pantaco, y que ahora es donde se les da mantenimiento a estos trenes. ¿El personal de mantenimiento ha sido formado por CAF? Sí. Y de hecho todavía hasta la fecha CAF administra esa línea. Hagan de cuenta que es una especie como que fue la primera extensión que tuvo Renfe aquí en México. Ajá. Porque la sigue administrando CAF. De hecho, si se dan cuenta, le regreso tantito. Si se dan cuenta, el logotipo de la línea es muy parecido al de CAF. De acuerdo. Los colores también son los de CAF. Perdona que te haga otra pregunta. Me estoy dando cuenta de una cosa, no sé, no veo pantógrafos y una de dos, o tenéis 3 carriles en las vías o son diésel. No, son eléctricos, igual que ustedes, solo que aquí no aparecieron en la foto. Pero tienen catenaria, ¿no? ¿O es por 3 sí son carriles? De catenaria. Aquí la catenaria empresa cubierta con el cintillo de de salida y de estación, pero sí son completamente eléctricos. O sea, hagan de cuenta que el humo de allá. Ajá, de acuerdo. Pero bueno, tiene su antecedente, o sea, el proyecto como tal que ustedes están viendo no es nuevo. Inició hace mucho tiempo por allá por los finales de los 90s, porque se pensaba crear un tren o una red de trenes alrededor de la Ciudad de México, ya de cercanías como tal. De hecho, ustedes están viendo aquí en pantalla un coche de los que se iban a utilizar en ese primitivo tren suburbano. O sea, un coche que curiosamente desciende de una serie de coches fabricados en Japón para México, pero que aquí en México ya fueron construidos bajo licencia. Como podrán ver, tienen puertas adaptadas porque originalmente los coches no las tenían. Tiene puertas adaptadas para ese servicio y los construyó una empresa aquí en México llamada Concarril, que también desapareció y fue comprada por Bombardier. Y eran remolcados por locomotoras diésel. Lamentablemente, el proyecto como tal que les muestro en pantalla nunca prosperó, porque lamentablemente la empresa de ferrocarriles locales fue privatizada y los trenes de pasajeros, prácticamente todos los trenes de pasajeros fueron clausurados prácticamente, incluyendo ese proyecto. Y los coches
terminaron modificados a segunda clase. Espérenme, ahí está. Terminaron modificados a coches de segunda clase. Fueron repartidos por todas las líneas que quedaban en servicio todavía por el país. Y al final, lamentablemente, todos fueron desmantelados. O sea, ninguno sobrevivió. Así que no hay manera de visitar ningún coche en ningún museo ni nada por el estilo. Una pregunta. Otra pregunta, Alejandro. Yo por hacer esto un poco también, para que todos veáis que podéis intervenir, ¿eh? Una pregunta, ya que estamos hablando de estos coches. ¿Esto sobre qué año pasó? Porque yo recuerdo que estuve allí en el 2017 en varias ocasiones y no había trenes de viajero en lo que yo conocí. Todo eran trenes de mercancías. ¿Fue por esta época o un poco? No, un poco no, un mucho antes. Estamos hablando vale. De mediados finales de los 90. De hecho, los trenes de pasajeros aquí en México dejaron de ser, en el 2000 ya no había prácticamente trenes de pasajeros. O sea, a usted ya no le tocó ver estos coches. Claro, no, es que no es que no viera esos coches, es que no vi ninguno, salvo los trenes de... No vio usted ninguno porque no había ninguno. Vale, pues sigue. Y de hecho, si recuerdan la estación que le puse al principio, esas son las estaciones modernas, pero las estaciones primitivas iban a ser como la que ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda de la pantalla. O sea, muy sencillas, con solamente un techito para cubrir el andén y un andén muy pequeño. Y de hecho, las estaciones todavía pueden verse en zonas muy apartadas del resto de México. Aunque lamentablemente ya no pueden ser vistas porque han sido absorbidas por viviendas, fábricas y demás. O fueron convertidas en andenes para trenes de mercancías. El proyecto original como tal ya nunca volvió a circular, hasta que se retomó como tal el proyecto y lo modificaron para sacarlo desde Buenavista. Y los coches como el que les mostré ahorita, lo que usted me preguntaba ahorita le va precisamente su respuesta. Sobreviven, pero básicamente a escala. O sea, aquí en México hay aficionados mexicanos que los han reproducido y forman con ellos tres. Ahí tiene más o menos la imagen de cómo se iban a ver, de cómo se iba a ver ese primitivo tren suburbano. 2 o 3 o 4 cochecitos como esos y su locomotora al frente. A escala existen y se pueden comprar. Es la única manera que hay ahorita de volver a tenerlos en las manos. Y desde luego, pues decidí hacerlos en virtual. Para los entusiastas del tren virtual de aquí de México, para que ellos puedan de alguna manera darse una idea de cómo iba a ser ese tren. Ya lo tienen en pantalla. No tiene mucho que lo acabé, por cierto, y que lo puse para el público. ¿Este lo has hecho tú? Sí. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Y aquí abajo les puse en dónde conseguirlos a escala, porque los hace curiosamente un pianista. Él es el que los hace a escala. Tiene su página donde se pueden hacer pedidos y demás. Y abajo, pues mi página. Muy interesante. Y el tren suburbano moderno, de hecho, no me lo van a creer, lo pusieron en servicio en el 2008. Y en el 2009, cuando empecé con la cosa del tren virtual, fue el primer modelo que hice. Y aquí lo ven, muy primitivo, muy austero, muy diáfano, pero que en fechas recientes está siendo reeditado por un colega de Brasil, y que aunque le faltan muchos detalles, tiene buena pinta para ser una muy buena reedición para los que les gusta el tren virtual. Ya cuando esté disponible, ya les haré saber en su momento. Y ahora vamos con el recorrido actual. Las estaciones que tienen la línea actualmente en servicio son esas. La estación de Buenavista destaca porque antes era la estación donde partían todos los trenes de pasajeros. Ahorita nada más parte únicamente esa línea, aunque se tiene previsto que salgan trenes para otras ciudades ya. Porque como les dije al principio, se están construyendo nuevas líneas y se van a poner en servicio nuevos trenes. La estación de Buenavista está localizada prácticamente en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico. Así que está muy al alcance de todos ustedes en caso de quererla conocer. La siguiente estación es Fortuna, todavía dentro de la Ciudad de México, y tiene correspondencia con el metro. Se pueden salir de ahí y andar todavía dentro de la ciudad. Porque, bueno, pónganse cuenta que la Ciudad de México está bastante grande. La siguiente, que es la Nepantla, ya estamos hablando de la Ciudad de México y en zonas industriales, aunque curiosamente la ciudad como tal conserva todavía un casco histórico bastante atractivo, donde ustedes pueden caminar por ahí. Y a mi juicio es de los bueno, me gusta mucho ir por allá, porque queda más o menos cerca de mi casa, de la casa de ustedes. En Lechería y en San Rafael ustedes pueden cómodamente, lo que comentaba don José, ver pasar trenes de mercancías,
Aunque les recomiendo que vayan acompañados porque hay muchísimas industrias. Ya estamos hablando de zonas 100% industriales, zonas 100% fabril. Pueden ver mercancías y desde luego los trenes de esta línea. En Tultitlán también pueden darse una vuelta por su casco histórico, aunque no está tan conservado como los demás, pero sí tiene algunas cosillas interesantes que ver. Y al final de Cuautitlán, donde también pueden darse una vuelta y, como podrán ver, la línea une varios sitios de interés y se van a entender mucho si la llegan a conocer algún día. Pues bueno, antes de pasar al siguiente tren, ¿alguna cosilla que quieran comentar? Échenle, no hay problema. ¿O preguntar? ¿O decir? Porque si no, para que pueda yo pasar con el siguiente tren. ¿Qué hizo usted, don José? No, que te había perdido, pero es mi teléfono móvil, ¿eh? No te preocupes, porque la charla va correctamente. Que de vez en cuando se va la voz y me está dando problemas, no sé por qué, ¿eh? Pero tú sigue adelante, ¿eh? Que yo siempre me reuniré con vosotros cuando se vaya esto. ¿Los demás alguna cuestión, alguna cosilla que quieran saber o preguntar? Alguien quiere, bueno, ya lo he puesto por el chat, que podéis utilizar también el chat de la esta para hablar, para preguntar. Si alguien tiene alguna pregunta, seguimos adelante, ¿eh? Bueno, no seguimos adelante para atender la pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, pues Bueno, Alejandro, lo que sí me gustaría saber es la fecha en la que ya se empezó en México bueno, a cuestionarse la necesidad de tener una mejor red de ferrocarriles de viajeros. bueno, originalmente se pensaba, como le comentaba yo, tener nada más una red meramente local de la Ciudad de México. Le estoy hablando por ahí por el 2000, 2002, 2003 aproximadamente. Pero fue hasta el 2008 cuando se empezó ya oficialmente seriamente a tomar lo de los trenes de cercanías, pero nada más con una sola línea, la anterior. Y si hablamos de trenes ya de media y larga distancia, pues no tiene mucho, tendrá como unos 4 años más o menos. Porque antes Sí, solamente teníamos trenes turísticos y pues la única línea que operaba de manera semi-regular, con trenes puros regulares, era la famosa ruta del Chepe, de Chihuahua a Los Mochis. Pero sí, básicamente era tomada como turística y casi nadie la toma para servicio regular, además de solamente contar con 1 o 2 trenes a la semana, o cada tercer día, hubo, dependiendo. hubo, para que lo sepas, un reportaje de esa línea, la de los mochis, pues hará un mes, algo así, en televisión española. ¿Vale? Bueno, no en la televisión española, en uno de los canales, no me acuerdo cuál fue, en el que salió precisamente esta línea que, por cierto, me pareció impresionante, ¿no? Por dos razones. La primera, por los paisajes que se ve, y la segunda, porque yo he vivido en los mochis. O sea, que imagínate, qué recuerdos. Sí, de hecho sí escuché de ese documental, solo que no lo he visto. Es del National Geographic. Yo te lo aconsejo, ¿eh? Es bueno, lo aconsejo a todos. Es un documental impresionante, ¿eh? Pues sí, bueno. Dadas las circunstancias, pasamos al siguiente, el Tren Maya, que fue el primero que se puso en servicio de estos trenes nuevos, que a mi parecer está bastante completo y debo decir que es de mis favoritos porque se ajusta a lo que yo considero como un tren, o sea, lo que tanto he visto con ustedes, con los franceses, con los alemanes, Suiza y demás. Trenes rápidos, eléctricos y demás, y limpios, por supuesto, porque los trenes aquí en México los últimos años estaban para llorar. Ese es en general en las características del Tren Maya. Lamentablemente es muy polémico aquí en México porque como lo mandó construir un dirigente, el presidente del país que era de izquierda, no gozaba de mucha popularidad, o sea, el país estaba y sigue estando muy polarizado políticamente. De todos los temas que se están construyendo, es el único que ha sido vapuleado, politizado, criticado a más no poder, como no tienen idea. Pero por fortuna ahí está, la gente local está usando, los locales y los peninsulares están súper maravillados con ese tren, lo usan a diario y básicamente las críticas negativas son por gente que no lo ha usado o que no vive ahí. Pero los que viven ahí no me lo van a que ya hasta vinieron
Dos influencers alemanas se hicieron un documental sobre ese tren y el video está en alemán. El tren como tal va a contar con 3 tipos de servicios o con 3 tipos de trenes. Esas son las características con las que va a contar cada uno, la capacidad que va a tener cada uno. Y se dan cuenta, al lado tiene unos nombres bien curiosos, porque curiosamente se decidió que los trenes hicieran mucha apología a la cultura maya, y los servicios y los trenes están nombrados en maya, para hacer homenaje a esa civilización que estuvo por esas tierras. El diseño de los trenes sigue supuestamente la estética del jaguar, que es el animal característico de esa zona. Los trenes fueron fabricados por Alstom completamente y pertenecen a la Sextápolis. Pero lo curioso es que si se dan cuenta, modificaron poco a poco la imagen del jaguar para hacer los trenes. Y como les comentaba, hay 3 tipos de trenes. Que puede decirse que es el diurno, el que para en todas las estaciones, el que usa todo el mundo todos los días, que cuenta con coches de clase turista y premier, cafetería, y todo lo necesario para que la gente lo use todos los días, se sube a una estación y se baja en la que sigue. El clásico tren que todos conocemos. Y desde luego que ya se está trabajando en su modelo virtual, precisamente para que lo puedan jugar los seguidores y demás. Ese tren como tal ya está en servicio, ya opera todos los días. Y el siguiente tren que les voy a mostrar es que todavía está en construcción. O sea, todavía de esos trenes que ven aquí en la pantalla todavía no está circulando ninguno, porque están en construcción todavía. Va a ser exclusivamente de restaurante y de camarotes o de departamentos. Y va a ser más de lujo. Y luego viene el último tren, que es que va a ser un tren completamente de camas. Va a tener recorridos directos, sí pueden ver literas y camas sencillas. Curiosamente, el tren ya está en fase de pruebas. O sea, uno de los trenes ya está en fase de pruebas. Ya lo terminaron y va a circular principalmente por las noches, pues por eso tiene el jovercito ahí durmiendo. Va a ser para que la gente duerma y no va a parar en todas las estaciones. Y como lo pueden ver, es más largo, tiene más coches y está precioso. Una pregunta, Alejandro, de los 3 trenes que has comentado, ¿cuál es el que, o sea, supongo que para turista, hombre, te puedes montar que en cualquiera de ellos, pero ¿hay alguno, por ejemplo, que de los que has comentado antes, que vaya a mezclar un poco lo que es el placer del viaje, la comida, el dormir en él y estar haciendo ruta para ver, bueno, pues todo lo que ofrece la península, ¿no? Los 3 básicamente. Los 3. Uh-huh. Vale. Les comentaba que es en servicio completamente, ya lo usa la gente y demás. Uh-huh. Es ese. De acuerdo. De aquí, ¿verdad? El de pasajeros, pero sin servicio de restauración ni nada, simplemente de parada de estación a estación. Algo así como, podría decir un cercanías, ¿de acuerdo? Pero con una extensión de 1.700 kilómetros, o sea, es un cercanía de larga distancia. Por eso es que sí, porque además las ciudades en la península de Yucatán están muy distanciadas una de la otra. O sea, son muchas las distancias. De acuerdo. Es que ni siquiera le podríamos dar la denominación de media distancia que tenemos aquí, por eso que estás comentando. Bueno, media distancia para que de alguna manera se pudiera comprender, pero básicamente ya entra ya como en larga distancia. De hecho, aquí en México ya están catalogados como Intercity estos trenes. O sea, aquí en México perfecto. ya se maneja el concepto de Intercity. Perfecto. Que jamás pensé que se iba a manejar. Perfecto. Mucha gente piensa que el tren es nuevo, que fue algo impuesto y infinidad de vituperios. Pero lo que no saben es de que el tren como tal ya existía antes. O de alguna manera ya circulaba un tren por esa ruta. La pueden ver ahí en el mapa. Precisamente era operada por esta compañía, la Chiapas Mayar. Bueno, eran 2 compañías. La otra se las voy a comentar ahorita. Pero el servicio lamentablemente era lento, o sea, los trenes rara vez superaban los 30 kilómetros por hora por el mal estado de las vías. Pero eso sí, tenía la peculiaridad de que contaba con un tren de lujo, que es el que pueden ver parcialmente ahí en pantalla, se llamaba Expreso Maya.
Era un tren más o menos como del tipo de la Landalus que tienen ustedes allá, de super lujo, se iba deteniendo en las principales ciudades para que la gente bajara y hiciera turismo. Ahí es un ejemplo de uno de los coches, cuando se contaba. Y curiosamente, bueno, por cuestiones económicas y porque no fue muy difundido que digamos, o sea, casi nadie sabía que existía, ni siquiera yo supe que existía el tren. Los coches fueron apartados y tiempo después, por allá por el 2010 más o menos, fueron adquiridos por la conocida empresa tequilera José Cuervo. Y actualmente son los coches que circulan en el famoso José Cuervo Express entre Guadalajara y Tequila. Y que ustedes pueden venir a visitar aquí en México y circulan los fines de semana. Ahí fueron a dar los coches del Expreso Maya. Y lógicamente, como ya seguramente lo vieron en anteriores charlas, lo tengo en virtual, modelado. Pero bueno, fue un pequeño comercial. Sí, este tren también le conocía yo porque salió en otro reportaje en televisión española, que lo sepas, del tequila. Bueno, tengo que buscarlo, pero vamos, intentaré localizarlo para pasarte el tema. Lo voy a apuntar. Porque debo decir que el José Cuervo hasta ahorita, antes del tren Maya, era el único tren que realmente me gustaba de aquí de México. Pues voy a buscar información del Tequila Express para pasártelo, ¿vale? Lo he anotado. Pero aguas, porque no es lo mismo Tequila, no es lo mismo Tequila Express que José Cuervo Express, son dos trenes diferentes. Bueno, pues José Cuervo Express. El Tequila Express es de la empresa ferroviaria Ferromex. Ajá. Y el José Cuervo es completamente de la tequilera José Cuervo. Es que ¿sabes qué ocurre? Que yo cuando lo vi pensé que los dos trenes eran el mismo. No, porque creo diferentes. Que en el reportaje se hablaba de los dos y en los dos se bebía tequila. Sí, de hecho compiten para ver quién jala más turismo. Bueno, pues te pasaré información de los dos, la buscaré, ¿vale? Y la otra compañía que administraba la ruta del Tren Maya, o lo que ahorita es el Tren Maya, es hasta los Ferrocarriles Unidos del Sureste, que como podrán ver en la imagen superior izquierda, contaba con trenes de vía métrica y también trenes de vía normal. En Mérida tenía una estación bastante bonita que pueden ver en la parte inferior de la pantalla. La estación actualmente es un centro cultural. El Tren Maya no la usó porque precisamente la gente de alguna manera no quería tener el tren en el centro de la ciudad. Y por la estación moderna de Mérida está allá afuera de la ciudad. Y como dato curioso, en la ruta de los Unidos del Sureste llegaron a circular esos trenes, que todos ahí en Europa los conocieron. Sí, sí. O sea, aquí también tuvimos hamburguesas voladoras. Mucha gente pensaba que eran trenes hechos aquí en México, pero pues nine. Fueron traídos de Alemania. Ahí lo tienen cuando todavía estaba ahí en Alemania, en sus pruebas, junto a una locomotora de las archiconocidas de mercancías alemanas, de VR50. El tren como tal sobrevivió hasta el año 2002, ofreciendo servicios de mercancías. Después de 2002, las vías fueron levantadas para ser precisamente reconstruidas para lo que hoy es el Tren Maya moderno. Quiero que sepas que este tren le tengo yo en escala N, que lo realizó en escala N Cato, por si algún día quieres, aunque yo sé que tú tienes H0 o HO, no sé si lo sacarán también, pero vamos, en la escala N existe. No creo. El tren mexicano fue muy poco conocido fuera de aquí, o sea, casi nadie lo conoció. No, yo me acabo de enterar ahora. Y ese es el mapa general de la ruta del Tren Maya. Ahorita ya está toda la línea terminada. Lo único que falta terminar son los trenes. Pero la ruta ya está completamente acabada. Ustedes pueden entrar a la página de internet, comprar su boleto en el recorrido que tengan, que deciden conocer y subirse. Lógicamente viniendo primero aquí en México. Abarca toda la península. Es bastante largo el recorrido. Estamos hablando de que la península fácil cabe España dentro de ella. O está ligeramente más o menos del mismo tamaño. Todas las estaciones tienen una iconografía para personas que tienen dificultades para leer. Tiene un dibujito que las identifica, muy clásico de aquí de México. Lo sacaron del metro. El metro también tiene, desde México, tiene imágenes de sus estaciones para identificarlas. Son imágenes por casualidad. No, te iba a comentar que si alguna de esas imágenes tienen que ver con los símbolos que aparecen
las pirámides y lo que es Sí. Sí, ¿verdad? Se eligió Es que me ha parecido... Se eligió un icono de cada estación que representara el lugar por el que estuviera circulando el tren en ese momento. Muy bien, perfecto. Es que lo he visto y me ha parecido, por eso te hacía la pregunta. Gracias. Y se dan cuenta, algunos nombres están en maya, precisamente porque todavía hay muchos pueblos por allá que conservan sus nombres originales. Y ahora sí que empezamos con el recorrido en Palenque. Curiosamente, lo que ven en pantalla, la estación y la vía que está entrando ahí, fue construida en lo que fue un aeropuerto. O sea, la vía entra a la estación reciclando el trayecto de la pieza de aterrizaje. Aquí ya tuvo mucha mano Renfe. O sea, básicamente el Tren Maya es Renfe, aquí en México. Ese es el interior de la estación. Ya está terminada, ya es operativa. Y sé que precisamente cerca de la estación pueden visitar ustedes las famosas ruinas de Palenque, la tumba de Ripacal y demás. La siguiente estación de referencia es Campeche, muy cerca también de su centro histórico. Campeche, de hecho, es la única ciudad que tenemos aquí que conserva prácticamente su perímetro de muralla intacto. Esa es la moderna estación de Mérida, la que se tuvo que construir fuera de la ciudad como tal, que también tiene su autobusito para llegar al centro. Y por dentro la estación de Mérida, bastante amplia y con bastantes instalaciones para los pasajeros. Y pues una imagen del centro de la ciudad, patrimonio por la UNESCO, y comentan que es el segundo casco histórico más grande del país después de la Ciudad de México. La siguiente estación de relevancia es Izamal. Izamal es una localidad que forma parte de los llamados pueblos mágicos de aquí de México, y se dan cuenta, no está pintada con los colores del Tren Maya, en color turquesa, sino en color amarillo ocre, porque precisamente no romper con la estética del pueblo, porque toda la ciudad está pintada en color amarillo. Y la siguiente estación es Cancún. Todos ustedes imaginan de haber escuchado alguna vez a Cancún en la televisión o en algún otro medio, porque es el pueblo turístico por excelencia aquí en México. Cerca de Cancún pueden encontrar ustedes las famosas ruinas de Tulum y el inicio como tal de la Riviera Maya. Y también el centro de Xcaret, que a título personal, porque ya lo conocí, es una maravilla de lugar y ofrece un espectáculo en las noches donde se muestra parte de la cultura mexicana, en un espectáculo bastante emocionante. También el Tren Maya los acerca a la ruina de Chichén Itzá, que por cierto, Chichén Itzá no tiene mucho tiempo que fue nombrado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Espero que no se enojen ustedes porque compitió con la Alhambra de Granada. Y por último, la otra estación es la de Calakmul, que también está cerca de las famosas ruinas arqueológicas. Ya estamos aquí muy cerca de la frontera con Guatemala. De hecho, no tiene mucho que comentaban en la televisión, que están en negociaciones con el gobierno de Guatemala para mandar hacia allá un ramal de Tren Maya, o sea, para conectar directamente con Guatemala. Y aquí está lo que les comentaba yo, de que el Tren Maya hace muchísima apología a la cultura maya. De hecho, podría decirse que es de los pocos trenes que tienen traducción a una lengua local de un país, en este caso la maya. Muchos conocieron, si se dan, muchos a nivel mundial al tren lo apodan el caballo de hierro. Pues aquí en México los mayas lo apodaron el caballo de fuego. Y precisamente el maya, ese nombrecito que tienen ahí significa caballo de fuego. Y le pusieron así los mayas originales porque cuando llegaron los españoles, como aquí en México no existe el caballo vino con ustedes. Los mayas lo veían muy, muy similar al tapir, que es un animal que existe mucho aquí en México. Y le pusieron ese nombre. Pues entonces, ahora en la actualidad, al Tren Maya, a los trenes los apodan así, caballo de fuego. Y eso significa el nombre. Ese nombre de maya que ven ahí lo van a encontrar en todas las estaciones de Tren Maya. Y pues bueno, también cabe preguntarles eso que puse ahí en amarillos, nada más que se los dejo de tarea. Yo no lo leo porque tengo la barra de herramientas ahí, pero puedes decir que pone, si un maya se desmaya, deja de... Ser un maya. Muy bueno. Se los dejo de tarea. Si un maya se desmaya, deja de ser un maya. Lo mismo cabe preguntarse con los persas cuando se dispersan.
O sea, si un persa se dispersa, bueno, y si un inca lo ponen a rezar. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso es un acertijo que debes de conocer allí, ¿eh? A mí me va a resultar difícil darte una respuesta. Bueno, de Tren Maya, ¿alguna cosilla más que quieran saber para pasar al siguiente tren? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta sobre el Tren Maya? Bueno, yo lo que sí puedo ver es que mientras alguien se decide, es que este es un tren ideal para el que vaya a Cancún de viaje de vacaciones, pues deja de hacer algo más que ponerse al sol y disfrutar de esas maravillosas aguas y pueda conocer un poco de la cultura, ¿no? Maya, que ahí la tenéis también representado. Montándose en un tren que además tenga servicio de restauración para poder comer en él y si podemos dormir mejor aún, una rutita por ahí de 1.700 kilómetros que puede durar una semana debe ser una pasada, ¿correcto? De hecho, ahorita con el nuevo tren con el tren que les voy a hablar ahorita ya se puede hacer un recorrido súper largo en tren, o sea, algo que tenía muchísimo tiempo que no se hacía aquí en México. Desde la Ciudad de México, desde el puerto de Coatzacoalcos hasta Cancún, o sea, casi se puede recorrer un tercio del país en tren. Madre mía, Ahorita qué les voy a decir barbaridad. cómo está eso. Qué maravilla. Pues venga, perfecto. ¿Alguna pregunta entonces? Pues venga, que de aquí tiene que salir algún viajero que vaya para allá y después no lo cuente, ¿eh? De hecho, ya los hay, ¿eh? Como les comentaba, ya vinieron unas alemanitas a hacer un documental de Tren Maya. Anda, qué bien. Y habrás conocido de alguna, ¿no? No, no me tocó conocer a Tren. De Uy, hecho, no me ha dado te tiempo de ir ve, por allá. te veo muy... Bueno, vamos a seguir con esto. No, pues es que para empezar, de la Ciudad de México a Cancún son 2 horas en avión. Sí, sí, pues más o menos, sí, 2 horas. Desde DF estamos hablando, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, 2 horas y media, efectivamente. ¿Mm? O sea, para que se den una idea de las distancias tan vastas que se tienen que recorrer aquí en México. Es un país bastante Hombre, grande. si tenemos en cuenta que yo de México hasta Los Mochis tardé otras 2 horas y media, pues ya tenemos 5 horas de costa a costa. Y le faltó, imagínate, Tijuana a Cancún. Pero bueno, Sí, sí, sigamos. ahora vamos con este otro, del Istmo de Tehuantepec. Podría decirse que ese tren es un verdadero escaparate de trenes históricos. Locomotoras, coches, prácticamente todo es histórico aquí. O sea, ¿por qué lo habrán decidido así? La verdad lo desconozco. Pero si ustedes ya han dado una vuelta por las rutas del FIT, como le llamamos aquí para abreviar, FIT, o sea, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, van a toparse con puros trenes históricos y en algunos casos legendarios. Atraviesa, como pueden ver, la parte más estrecha del país, que es el Istmo de Tehuantepec. Una zona básicamente llana, pero con bastantes lomas, lo que hace que la ruta tenga muchísimas curvas. Une dos puertos muy importantes para la industria petrolera aquí en México, que es el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz, de norte a sur. Y se están construyendo, o mejor dicho, se están reconstruyendo dos líneas extras, precisamente para enlazar con el Tren Maya. Una de ellas ya está completamente construida y operativa, que es la que une de Coatzacoalcos a Palenque. Por eso les comentaba hace un rato que ya se podía ir desde Coatzacoalcos hasta Cancún en tren. Y como pueden ver en la parte sur, ahí viene otra línea para conectarlo con Guatemala. O sea, el Tren Maya se va a conectar a Guatemala por el norte del país, por el norte de Guatemala, y el Istmo de Tehuantepec, el FIT, se va a conectar a Guatemala por el sur de Guatemala. O sea, el asunto es conectar México con Guatemala por vía férrea. La importancia de esta ruta radica en que se está construyendo, o se tiene prevista que es una especie de ruta alterna al Canal de Panamá, cosa que a los gringos tengan por seguro que no les va a gustar mucho que digamos. Por cierto, Ajá. ¿qué distancia hay de costa a costa? Son como 300 y pico kilómetros ahí. O sea, no es muy ancha la franja costera, pero considerando lo complicado, aunque es una zona baja, tiene muchas montañas. Lamentablemente el viaje está a años luz de durar 3 horas, o sea, dura entre 6 y 7 horas en tren. Precisamente por la gran cantidad de curvas que tiene y por lo caro que hubiera sido construir túneles ahí. Más o menos eso es lo mismo que un autobús, aunque no lo crean. Y eso que hay autopistas. Y como les comentaba, el FIT es un verdadero escaparate de vehículos históricos. Opera con las clásicas locomotoras americanas. Las tengo aquí nombradas en la parte... Oh, Chihuahua, ¿qué hice? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver?
Alejandro, Ajá. te ha salido del modo presentación. Sí, ya me di cuenta. Ahora sí ya Vale, pueden ver. perfecto. No. No, todavía no. Comprueba si el PowerPoint sigue en modo presentación, por favor. Mientras Ahorita voy. Alejandro comprueba esto, chicos, ¿alguna pregunta tenéis? Dime, Betty. ¿Quién, Francisco? No, ¿Quién ninguna. No, Gracias. alguien ha dicho que tiene una pregunta por ahí. Sí, porque cae cada chaparrón y va a tener algún paragüilla. ¿Quién habla, por favor? Sí, sí. Es que ¿Quién, había, es- quién, dice quién que eres? estamos en alerta por nieve en la sierra. Así que Bueno, alguien tiene abierto el micrófono que tiene problemas porque está nevando mucho en la sierra. quería de que hoy estamos en alerta amarilla por frío y nieve en la sierra, claro. ¿Ya pueden ver otra vez? ¿Puedes decirme quién está hablando ahora, por favor? ¿Veis? Bueno, sigue, continúa tu Alejandro. Bueno, como les comentaba, aquí del lado derecho les puse las locomotoras que están circulando ahorita en este ferrocarril. Todas son americanas y son verdaderos vehículos históricos. La primera es esta. Todas están de lista. La segunda es esta. O sea, así Espérate un como ven momento. las imágenes. Alejandro, Ajá. espérate un momento. Alguien tiene el micrófono abierto y se está intercalando lo que creo que es una conversación privada. ¿Podéis identificar si alguno tiene esa conversación privada en la cercanía y la está dando por aquí? He descubierto un sitio que me llevó nos llevó la tía Elena ayer en Goya, cuando ahí en Disculpa, ¿quién? churros de café, que había muchísima gente joven. Es un Por sitio favor. así estrechito y largo y mucha gente joven. Y unos churros sin nada de grasa y buenísimos están. ¿Cómo se Bueno, llama? me estoy enterando del chisme. Sí, tú también, ¿verdad? Es que yo no sé quién es el que está y estoy viendo quién tiene el micrófono abierto, A ver, Charo. pero Estaba en Goya. Francisco Martín, Creo que Francisco Martín. Francisco Martín, tienes el micrófono abierto y estamos oyendo lo que están oyendo en tus alrededores. Vale, perdón. Cuidado, no te preocupes. Lo que pasa es que estábamos aquí intentando. Vale, pues nada, disculpado, Francisco, no te preocupes. Venga, solucionado el problema, Alejandro, continúa, por favor. Ana, pues no, ya Lo sabes disculpo, pero que me lleve ya donde dice que va a nevar. Espérate que voy a ver si yo Porque puedo. aquí donde estoy no nieva. Bueno, ya me hago cargo. A ver, vale. Yo creo que ya lo Bueno, como les decía. hemos. A ver, Alejandro, Solucionado. continúa. Bueno, como Está les comentaba, aquí del lado derecho, ajá. Bueno, aquí del lado derecho les puse el listado de locomotoras principales que están circulando ahorita. Y cada una se corresponde con la imagen que les voy a mostrar. Aquí tenemos una GP20, una SD70 para mercancías completamente. Como podrán ver, sus bogies de 3 ejes la delatan. Una pequeña GP10 que me estaban comentando que la utilizan solamente para maniobras. Otra también para temas de mercancías, pero ligeros. Y su versión, pero con la nariz alta. Aquí en México la llamamos nariz alta, o podría ser morro alto o testero alto, como le quieran decir. Sí. Y quise poner esa imagen hasta último porque, como podrán ver, ahí atrás se alcanza a ver muy tímidamente un tren todavía pintado con los colores de la Virgin. No sé si ya lo notaron ahí. Bueno, sí, lo he visto, lo estoy viendo ahora, sí. Y precisamente para allá voy. Por eso la puse al último. Para que nos diera ya este lugar, nos diera ya esta entrada para hablar ahora sí de los coches de viajeros históricos. Ahorita, como la línea ya es operativa en dos, bueno, todo el sistema ya es operativo en 2 líneas, circulan 2 tipos de trenes. El otro del que les voy a hablar, y este en particular, cuyos coches fueron comprados en Estados Unidos, de la famosa empresa Amtrak, que fueron construidos por allá por los años 70, o sea, como les comentaba yo, puros trenes históricos están circulando en esta línea. Otro ejemplo es este coche Domo, que solamente lo utilizan en recorridos especiales, y de hecho formó parte del tren cuando inauguraron la línea. Sí, voy para allá, donde está el tren.
El otro tren en particular que está circulando es este. Tuvo una historia un poquito complicada. De hecho, la imagen que ven ahí, donde está pintado en color blanco con cositas azules, esa foto la tomé yo, porque todavía alcancé a usarlo. No tiene mucho que lo clausuraron. Estuvo circulando aquí en la cercana ciudad de Puebla y hacía recorridos turísticos hacia la otra ciudad cercana de Cholula. De hecho, donde tengo la fotografía es en Cholula. Al fondo se ve la iglesia construida sobre la que dicen que es la pirámide más grande de América. No sé hasta qué punto sea cierto, a ver si me pueden echar la mano ustedes con eso. Supuestamente sus trenes iban a circular ahí en España, por allá por León, pero en un proyecto que ya no llevaron a cabo allá, y México terminó recomprándolos, y se los trajeron para acá, para ese tren, un tren tranvía que en partes de Puebla circulaba a nivel de calle, como un tranvía local, y después entraba a la red federal de la Ferromex para entrar a Cholula. Pues se lo llevaron para allá, y lo van a usar supuestamente recorridos cortos, aunque todavía no sé si si ya están circulando como tal. Pero lo van a usar para recorridos cortos y para ir de una estación a otra. ¿Qué pasó? Pero escúchame, Alejandro, tengo una duda. Estás comentando que estos trenes estuvieron a punto de rodar por aquí, por la parte de Burgos, pero se lo llevaron para México y ahora están a punto de circular ¿por dónde? En la ruta de FIT. Pero de allá, ¿no? En México. Ajá. Vale, y vale, es lo que me gustaría que ustedes me ayudaran a confirmar si realmente eso de que iban a hacer para España es cierto o no. Lo leí, no recuerdo dónde, ya tiene bastante rato. Hazme un favor, quién, o sea, dame la denominación de este tren que tenéis allí. Bueno, o con la que tú lo conoces. Bueno, aquí lo conocemos, como lo puse arriba, como AQT00, porque son dos trenes nada más. El 001 y el 002 fueron construidos por Boslo. ¿Estos de dónde eran? ¿De dónde eran esos trenes? Leí que iban a ser para España, pero ahí sí la verdad no le puedo constatar la veracidad. Me refiero al fabricante. Ah, Boslo. Espérate un momentín. FIT 1001. Vale. Dice no, Boslo 001. Con V. ¿Ah? No, 001 y 002. Es que pone F en el primero que estamos viendo en azul, en la izquierda, que hay dos personas subidas en el techo. Pone FIT. Esa es la numeración que le asignaron en el Tehuantepec. Ah, vale, es que estaba pensando si eso era la denominación original, ¿vale? No. Dice que son Boslo, VOSLO. Vale, lo buscaré. Pero bueno, el punto es ya te comentaré. Bueno, pero el punto es que la línea en Puebla la clausuraron. Los trenes estuvieron apartados de servicio y decidieron llevárselos después para la ruta para la nueva ruta que les cuento, para el IMO de Tehuantepec, y ya están en pruebas, los van a echar a andar y toda la cosa. Y ahí pueden ver el contraste tan curioso entre nuestros trenes y las clásicas locomotoras americanas. La verdad se ve bastante bonito. Sí, la verdad es que... Y ahora sí, pasamos a hablar de Su Majestad. No sé si ya se dieron cuenta que el anterior tren y ese tienen un apodo, les dicen tehuanas. El anterior era Tehuana poblana y ese le pusieron Tehuana inglesa. Precisamente porque en esa región del Istmo de Tehuantepec habita una etnia local llamados que se autodominan tehuanas, o sea, tehuanos. Y de hecho los trenes llevan imágenes de mujeres vestidas, ataviadas con esas ropas. Y por eso les apodaron así, tehuanas. Tehuana poblana, tehuana inglesa y demás. Bueno, los trenes fueron comprados, ya saben dónde. Fueron remotorizados, prácticamente el único original que se conserva es la carcasa de los trenes, para que pudiera circular, que me cuentan con cafetería. Allá en Europa, la verdad, se asombraron de que estuvieran circulando los trenes aquí en México, porque fueron varios. Ya están en servicio todos, aquí. Son los consentidos de mucha gente, porque como aquí en México nunca había circulado un tren de estos, pues al final en muchas imágenes se ve que la gente hasta hacía fila para subirse a ellos. Jolín. Ahí se ven ya en servicio recorriendo partes semidesérticas. O sea, ¿quién diría que un tren inglés estaría en un paisaje semidesértico como ese? Y dicen las malas lenguas que esa motriz que ven ahí, que todavía conserva los colores originales de Intercity, es una motriz histórica que tiene un museo en Inglaterra.
que decidieron recondicionarla, actualizarla, modernizarla y demás para que circulara aquí en México. Que no prende Y efectivamente, ahorita circula aquí en México conservando los colores ingleses. un rato. No es la única, hay como 3 que conservan los colores originales aquí en México. Y aquí pueden ver un contraste muy, muy particular entre ese tren y una típica locomotora americana de la empresa Ferromex, que es la que opera mayoritariamente los trenes aquí en México. Muy curiosa comparación, o sea, algo prácticamente inimaginable. Es una SD70, ¿no? Ajá, bueno, la verdad no sé mucho del tren americano, curiosamente. Así Vale, que no vale. le puedo decir si es el modelo como tal que usted comenta. Perfecto, perfecto. Y aquí vemos una peculiaridad curiosa, o sea, todos sabemos que estos trenes tienen la entrada alta, porque ahí en Europa, pues básicamente todas las estaciones, o la mayoría tienen andenes altos. Y lo que hacen aquí en México para que pueda subir y bajar la gente es habilitar unas escaleras curiosas para que puedan alcanzar. Porque las estaciones aquí en México casi todas son de andén bajo. Y pues bueno, y pueden ver a la gente a punto de entrar y otra vez cruzándose con un tren de mercancías. La estación es la de Ixtepec. Y lógicamente ya lo estoy preparando para el tren virtual. Y como tal, reflejando colocando las imágenes de las mujeres con su traje de teguana. Y lo estoy haciendo curiosamente en colaboración con un compatriota de ustedes y con 2 ingleses que me facilitaron el modelo original para poderlo modificar, adaptar a México, rehacer las cabezas motrices. Todavía no lo acabo, pero pienso dejarlo muy completo para que lo puedan jugar aquí en México. Oye, pues, bueno, Alejandro, disculpa, ¿en la foto anterior se ve algún volcán mexicano detrás? Sí, son los clásicos volcanes que todos conocen, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Pero es meramente perfecto. para representar algo mexicano. Es una especie Vale. de como que de exhibición que tengo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Voy a comentar una cosa, por favor, Francisco, aún se oyen los ruidos de fondo. Es un poco desagradable. ¿Podrías silenciar? No tengo ningún ruido de fondo. ¿No? Por eso Es he que reiniciado estoy oyendo... el teléfono. Vale. Entonces no te preocupes. Es que estoy oyendo a alguien que debe de tener el micrófono abierto o algo y no soy yo. Pues he Que tiene... apagado y he reiniciado No te preocupes. para comprobarlo. Vale, pues que oigo un ruido que no sé de quién es y además todo el mundo que está conectado y bajo vamos, yo soy el que los tiene abiertos los micrófonos, pero no veo a nadie con el micrófono abierto más. Entonces estoy un poco, bueno, sigamos, Alejandro, no podemos hacer nada de momento. Bueno, antes de pasar al siguiente tren, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Comentario, etcétera? Bueno, me ha llamado muchísimo, sinceramente te lo digo, la atracción inglesa que tenéis allá, ¿eh? A todo mundo. De hecho, también ya tiene su reportaje, ¿eh? Ya le fueron a hacer su reportaje. Pues la verdad es que me ha llamado. Bueno, para que pasemos al insurgente. El tren que no me lo van a creer ha tardado, de los que les acabo de mostrar, es el que más se han tardado en construir, pero más que nada por cuestiones políticas. Y también orográficas. Y si ya se dieron cuenta, la imagen la tomé de de algo que dice ya Chilanga, porque aquí entre nos, un dato curioso. A los habitantes de la Ciudad de México, en general, en el resto del país, bueno, así nos tienen catalogados. Alejandro, vamos a hacer un... Pasemos a este. Este tren atraviesa una de las zonas más bonitas que hay cerca de la Ciudad de México, que la verdad de Dios que les recomiendo mucho que vayan a visitar. O sea, van a sentir que están en alguna zona de Suiza, de Alemania o de Austria, no sé, los Alpes, el Jura, etcétera. Y van a ver por qué. Nada más que se cambie la diapositiva. Ahí está. Bueno, el tren como tal originalmente se llamaba solamente México-Toluca, interurbano. Pero en fecha reciente decidieron ponerle ese nombre para de alguna manera hacer un poquito de apología a la historia de México. Esas son las estaciones con las que cuenta. Y como estamos hablando de un tren que es básicamente muy de cercanías, muy propio de la Ciudad de México, también ya cuenta con su propia iconografía para cada estación. Su clásico dibujito que representa lo que hay en cada una de ellas, o lo que hay cerca de cada una de ellas. Y aquí sí vamos a ver un poquito de volcanes. Ahí lo pueden ver. Los trenes como tal fueron fabricados otra vez por CAF
basados en la plataforma Sibia. Y como les comentaba hace un rato, atraviesan una zona geográficamente complicada, con muchas montañas, con muchísimas barrancas, zonas de muchos bosques. Y si pueden ver en esa imagen, pueden ver cómo la línea va zigzagueando por todas esas montañas. El pago es con una tarjeta que tenemos en la Ciudad de México que sirve para autobuses y para trenes aquí. Dura aproximadamente, el recorrido entre ambas ciudades se tiene previsto que dure 37 minutos. Y la línea cuando esté terminada va a medir en total 57 kilómetros y pico. Y digo cuando esté porque faltan todavía 2 estaciones por construirse, que son curiosamente las más complicadas. Ahorita van a ver por qué. Y precisamente vamos a empezar con el recorrido. Empezamos en Sinacantepec, que es la ciudad más lejana donde llega ese tren. Todo el trayecto que les voy a mostrar ahorita, que ahí titulé Valle de Toluca, es completamente elevado. Es un puente gigantesco, precisamente para evitarse problemas con el subsuelo. En la siguiente estación de Toluca, como tal, a él les recomiendo que se bajen tantito para conocer su casco histórico, que también está muy bonito, y su jardín botánico. Y comer un poco de cosillas por ahí. La siguiente parada es Metepec, que también forma parte supuestamente de los llamados pueblos mágicos aquí en México, que son localidades pequeñas, pero que conservan casco histórico, tradiciones y demás en estado casi original. Aunque en este caso Metepec y la siguiente, el Lerma, ya fueron absorbidas completamente por la mancha urbana de la ciudad de Toluca. O sea, estamos hablando de una mini ciudad de México. Y como les comentaba, ahí en Toluca pueden visitar perfectamente y con toda tranquilidad ese volcán que se ve al fondo, que precisamente le da su nombre a Sinacantepec. Ahí está el nombre en lengua náhuatl. Tiene unos laguitos en el cráter, el volcán ya está prácticamente extinto. Parece que hay varios centros turísticos por ahí. Y como les comentaba, el trayecto en toda esa zona del Valle de Toluca es completamente en un puente. O sea, pueden ver unas panorámicas bastante bonitas de la ciudad de Toluca y sus alrededores. Y ahora sí viene la parte complicada, que es la Sierra de las Cruces, o como comúnmente le llamamos aquí la Marquesa. Una zona donde se tuvieron que construir innumerables puentes y hasta un túnel bastante largo para poder salvar esas barrancas que hay ahí. Si se dan cuenta, es un paisaje que muy poca gente identifica con México, un país conocido por sus desiertos. Aquí pueden ver que estamos hablando de un paisaje y de unas construcciones que ustedes los podrían hacer pensar que están en Suiza, chalets y demás cosas. Es una zona muy bonita la de Marquesa, es favorita para hacer turismo los fines de semana. Y como les comentaba, la ruta va zigzagueando por todas esas montañas y todos esos bosques, precisamente utilizando parte del trayecto de la autopista como tal, que une la Ciudad de México y Toluca, para no impactar mucho en el medio ambiente. Y ahora, pues, ya hablamos como tal de la Ciudad de México. Para pasar de la zona de la Sierra de Cruces a la Ciudad de México y empezar a bajar a la ciudad, hay un túnel bastante grande. Y pueden ver aquí 2 trenes entrando y saliendo del mismo. Para que se den una idea de las diferencias de altura que estamos hablando, la Ciudad de México y Toluca tienen una diferencia de altura de 427 metros. O sea, el tren tiene que subir y bajar esa altura y sin cremallera. Aquí pueden ver algunas lecciones que el tren tiene una de las alturas a las que el tren circula ya en la Ciudad de México. Pueden ver que la autopista tiene túnel y el tren tiene puente. Ahí pueden ver ya en el franco de descenso hacia la Ciudad de México cómo árboles y rascacielos conviven en casi perfecta armonía. Y aquí en esta imagen pueden darse una idea de la pendiente tan pronunciada que tiene que solucionar el tren para poder subir de la Ciudad de México hacia Toluca, porque Toluca está a un nivel más alto que la Ciudad de México. De hecho, si van a Toluca, llévense su losartán. Y el siguiente tramo, el tramo final que va desde la estación Santa Fe hacia Observatorio. O sea, la ruta como tal ya está plenamente funcionando desde la estación Santa Fe hasta Toluca. Y el tramo de construcción es el de que les voy a hablar ahorita. De ese tramo destaca este puente que están construyendo, que pasa por encima de un río y también sobre una presa, por eso se llama el manantial. Sus torres están bastante altas, es el primer puente atirantado que se construye para trenes aquí en el país. Y precisamente, ahí pueden ver precisamente cómo soluciona esa barranca que está ahí y las casas colgadas de la montaña. Y precisamente el puente está entre las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga está en construcción todavía.
Ahí pueden ver cómo la estación le hicieron caber entre esas casas y esos edificios históricos del fondo, y lógicamente la barranca a un lado. Para llegar por fin al observatorio, ahí prácticamente volvieron a reconstruir todo lo que existía. Metro, terminal de autobuses y demás, porque ellos son un complejo donde el tren México-Toluca va a tener correspondencia con el metro y con la estación de buses que está ahí, que sirve a todo el occidente del país. Ahí pueden ver también cómo la línea va abriéndose camino entre edificios, avenidas, casas y demás. Y también entre lomas, porque es, como comentaba, es una zona muy montañosa al poniente de la Ciudad de México. Y antes de pasar a los trenes que están ahorita en construcción, o mejor dicho, en planeación, ¿alguna cuestión que tengan del México-Toluca que quieran saber? A ver, tenemos a Fernando, creo que es, a que quiere hacer una pregunta. Fernando. Échela. ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente, Fernando. Vale. Puedes preguntar. Es una curiosidad. México, y sobre todo la zona de México DF, es muy propensa a terremotos. Entiendo que Demasiado tanto propensa. puente... ¿Perdón? Demasiado propensa. Claro, entiendo que toda la construcción de todos esos puentes, todo eso, habrá sido tener una construcción antiterremotos, entiendo, ¿no? Antiterremotos, y también fue uno de los motivos por los cuales se tardó tanto en construir este tren. Porque prácticamente cada columna de cada puente está diseñada como si fuera un edificio por sí solo. Tiene su propio sistema, su propio diseño, aunque parezcan todas iguales, pero tienen diseños propios. Si se dan cuenta, en una de las imágenes que les mostré, estaba cerca de un volcán. Aunque ese volcán es inactivo, pero toda esa zona de la Ciudad de México de México está plagada de volcanes. O sea, casi cada montaña es un volcán. De hecho, don José Mesa lo de recordar. En la Ciudad de México tenemos volcanes como el Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, del Ajusco y demás que rodean la ciudad. O sea, es un eje que atraviesa el país de oriente a poniente, de lado a lado del país, que está conformado por puros volcanes. Y en la Ciudad de México, y en particular en esta zona de la Ciudad de México y Toluca, estamos pero sí rodeados de volcanes aquí. Yo lo único que sé, Alejandro, es que me libré de un terremoto que tuviste bastante gordo por una semana. Ah, sí, el 17, me imagino. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Una semana antes había estado yo allí en DF. Y no me avisó, pero bueno. Bueno, no nos conocíamos. Desgraciadamente, tú y yo nos conocimos cuando yo dejé de ir a México. Bueno, ya me jubilé y ya las posibilidades fueron menores, ¿no? Pero desgraciadamente, joder, ya, pues anda con las de veces que he paseado yo por DF, madre mía, por Dios. En fin, esa pena la tengo. Tendré que esperar a que vengas por aquí, me parece. Pero así, como le comentaba aquí a don Fernando, la Ciudad de México es una ciudad extremadamente propensa a terremotos, y aún así, vaya que los ingenieros y los arquitectos se han devanado, se han quebrado la cabeza para poder construir rascacielos. Tenemos el proyecto de los edificios más altos de América y están construyendo otros más altos, pero es otra historia esa. En fin, siguientes preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Con confianza, con confianza. Pues con confianza. Bueno, yo sí le voy a responder una cosa a Fernando. Podemos entrar ahora en una conversación interminable, pero con respecto a los cálculos de los terremotos. Los terremotos, o sea, las medidas para construir edificios contra terremotos se hacen en función, obviamente, de la siniestrabilidad que hay en la zona y del máximo grado de terremoto que se ha dado en la misma, ¿no? Entonces, se entiende que lo que ha comentado Alejandro está calculado para una determinada intensidad, no me sale ahora la palabra, Dios mío, bueno, la intensidad de un determinado terremoto, ¿no? Que se multiplica por un valor determinado, como se construye todo. Pero bueno, me huelo que por lo que ha dicho Alejandro, la resistencia a los terremotos que tienen los pilares debe de ser parecida a la que se construye la central nuclear, que es el máximo exponente de construcción antiterremotos. De hecho, por eso me regresé a esta imagen, porque si se dan cuenta, si se fijan con un poquito de atención, pueden ver en este puente dos tipos de columnas. Unas que en apariencia son sencillas y otras que tienen doble columna para sostener el trayecto. No sé si ya lo notaron. Se ve. Uh-huh. Es más, aquí en este puente se alcanza a ver muy tímidamente cómo empieza,
bueno, ahí se ve el ángulo de la pendiente, muy al final del puente, o al final de la imagen, en la parte superior, cómo de repente empieza a bajar otra vez el tren. O sea, el Sí. trayecto de México-Toluca es muy complicado orográficamente. Si algún día tienen la oportunidad de conocerlo, se van a pensar que están en el BLS o en algún ferrocarril suizo o en el Gotardo, qué sé yo, o bajando para Brig, porque más o menos así está. No, en serio, ¿eh? Bueno, aquí tenemos uno que debe de ser también una buena pendiente, que es el tramo que hay en el túnel que une Atocha con Chamartín en alta velocidad. Bueno, en alta velocidad y en normal, ¿no? Son independientes, pero bueno, ahí debe de haber también una buena pendiente. ¿Alguien se conoce de los presentes del tramo la pendiente que tiene, el de Atocha a Chamartín? Lo hago por si alguien lo conoce de los que estamos aquí. Tenga por seguro que yo no. Me Pero parece que es un 22 milésimas. 22 milésimas, ¿no? Entre Atocha y Recoletos son 22 milésimas. De Recoletos Ahí. en adelante entiendo que baja un poco la pendiente. Sí, yo creo que ya ahí cambia, ¿eh? Bueno, 22 milésimas. No sé, si conoces la pendiente que tiene ese tramo, te puedes informar de ella, Alejandro, pues nos la das por el chat que tenemos abierto, que es porque vamos a informar sobre esta charla, que es el de infraestructuras y además también por el Noticia Ferroviaria, ¿vale? bueno, pero ya que hablamos de pendientes, como podrán ver aquí en esta imagen que la acabo de regresar, otra vez dos tipos de columnas diferentes, si ya se dieron cuenta. Sí. Y una pendiente bastante pronunciada. Y no es que la imagen esté alterada, si se dan cuenta, la pendiente es delatada por los edificios, por la verticalidad de los edificios que están en el fondo. Sí. O sea, imagínense rascacielos colgando de laderas de montañas, o sea, algo que prácticamente no se ve por ningún lado. Y en medio un tren. Hombre, lo que podemos ver es que después de los terremotos que ha habido por México aún siguen en pie esos rascacielos. Pues sí. Eso habla de sus muy buenas técnicas de ingeniería. Y también del tren. Estamos seguros. Y pues bueno, ahora pasemos ya a los que están en diseño, en planeación todavía. Que son básicamente, no voy a hablar de tres, porque si pongo todos, aquí nos hacemos todo el día. Y vamos a empezar con el de Buenavista al aeropuerto. Por eso les comentaba que recordaran hace un momento la estación de Lechería, porque si se dan cuenta aquí en el mapa, es ahí en la estación de Lechería, en la parte inferior izquierda, donde el ramal se divide, del suburbano original que les comenté al principio, hacia el terminal AIFA. Ahorita les voy a decir por qué AIFA. Supuestamente va a ser va a medir 30 kilómetros aproximadamente la ruta. Bueno, un poquito menos de 30, no cosa que la verdad. Actualmente la línea ofrece servicios de carga, pero las vías de los trenes de carga han sido reubicadas para darle paso al tren de pasajeros. Cómo se tarda. Bueno, aquí pueden ver un poquito el mapa de cómo se difuca la línea ahí en Lechería. O sea, pueden ver el tramito de Buenavista a Lechería del suburbano original y después el tramo de Lechería del aeropuerto. Ese que se está construyendo. Esas son las estaciones con las que va a contar ahorita esa nueva línea que es ramal. Y aquí pueden ver a uno de los trenes del México-Toluca, que de hecho algunos de esos trenes fueron prestados para circular en esa línea. La estación que ven aquí es la del aeropuerto como tal. El aeropuerto, le comentaba yo hace tiempo a don José Mesa, no tiene mucho que lo construyeron, tendrá 2 años. Lo construyeron como para, de alguna manera, aliviar la congestión del aeropuerto que tenemos aquí en la Ciudad de México, el Benito Juárez, que todo el mundo conoce. Todavía no está terminado, pero al menos está cumpliendo un poco su función. Nuevamente, lamentablemente, un aeropuerto terriblemente politizado, pero que pues a final de cuentas ahí está y funciona. Esas son las imágenes de la estética, la arquitectura que están teniendo algunas estaciones de ese ramal de esa línea, que por fortuna circula en terreno puramente llano, y que también se prevé que a finales de este año ya esté operativo ese ramal como tal. El siguiente tren que les voy a hablar es de Arefa Pachuca. No sé si se dieron cuenta. Me voy a regresar tantito. Las siglas AIFA significan Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Le pusieron Felipe Ángeles por un personaje histórico mexicano oriundo del lugar, oriundo de por allá por Pachuca, que fue general durante la Revolución. Por eso le pusieron Felipe Ángeles el aeropuerto. Interesante. Y va a beneficiar a otras ciudades locales como Tultitlán, Tultepec, Tlapan y Zumpango,
que de hecho es un Pangos donde está el aeropuerto. Y ahora sí, el siguiente tren que va precisamente del aeropuerto hacia Pachuca. Ese tren todavía no se construye como tal. Ya está el proyecto bastante avanzado y tengo entendido que ya por ahí hay algunas máquinas trabajando ya en el recorrido. Todavía no se ponen de acuerdo cuántas estaciones va a tener, pero al menos ese mapa muestra aproximadamente el recorrido de la línea desde el aeropuerto hacia la cercana Pachuca. Y otra vez ahí va a haber un cambio de altitud porque Pachuca está a una cota más elevada que la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México está prácticamente en un hoyo. Y ciudades como Pachuca y Toluca están a alturas más altas que la Ciudad de México. Y si se dan cuenta, abajo dice enlace con el Tuzobús. El Tuzobús puede decirse que el sistema de buses que opera en esa ciudad en Pachuca. Y le dicen Tuzobús porque como Pachuca, al ser una ciudad minera, a sus habitantes les apodamos o les apodan coloquialmente tuzos, porque mineros, túneles, tuzas, túneles, jardines y demás. Y el último tren de que les voy a hablar que también está en planes es el México-Querétaro, que a lo mejor usted, don José, debió de haber escuchado hablar de él. Bueno, bastante, porque además yo estuve viviendo en Querétaro también y visité su estación en la que vi que había todo un tráfico ferroviario impresionante y además una catenaria que decía que para qué servía porque todos los trenes que veía eran eléctricos. Y ya estoy hablando de trenes de mercancías, ¿no? Entonces no sé si vas para allá, ¿no? Venga, pues te dejo. La conozco la línea y sé que unía perfectamente Querétaro con DF, pero, bueno, yo digo DF ya sé que ya no se llama DF, pero Querétaro se unía con esta línea directamente con México y que, bueno, pues parece ser que o se usó poco o no se usó nunca, a pesar de estar electrificada con servicios de pasajeros, básicamente ahorita todo. Les voy a contar sobre eso. Y nada, pues venga, todo precisamente tuyo. Voy a hablar de eso. Lamentablemente tengo que hablar de eso, porque hasta a mí me dio coraje. Pero bueno. Pues sigamos. El proyecto usted ya lo conoce un poco. Y curiosamente Maquetren hizo una especie de cameo de ese tren, por cierto, Sí, ahí sí. en el número 141, aunque no lo cita como México Querétaro como tal, pero en un parrafito de un artículo que se llama Cajas Inclinables de Talgo, citan directamente que una delegación mexicana estuvo presente en las pruebas del Talgo en Francia con miras para implementar el tren en su país. O sea, íbamos a tener aquí trenes Talgo para el México Querétaro. Y de hecho mi papá, antes de que yo naciera, tomó una foto que la tengo prácticamente atesorada, donde él estaba porque él trabajaba coordinando cuadrillas en la empresa petrolera de aquí de México, y le tomó foto a las maniobras de las locomotoras cuando estaban construyendo el tren. Ya luego la imagen se la mostraré en su momento. Por favor. Ese es el proyecto que se tiene, la decisión general del proyecto que se tiene ahorita, porque por enésima vez han dicho que lo van a construir, aunque de hecho todo parece indicar que sí va en marcha el proyecto. Ya por ahí se habla de máquinas trabajando. Esas son las características que va a tener. Y supuestamente dicen que ya va a ser el primer tren aquí en México como tal, ya preparado para circular para llegar a los 200 por hora. La distancia pues va a ser un poquito larga. Usted ya conoce prácticamente el recorrido. Y esas son las locomotoras que usted me decía. Sí. El tren como tal por un tiempo funcionó. Funcionó con locomotoras eléctricas que usted ve en pantalla, pero que lamentablemente por diversas cuestiones, más que nada de infraestructura, porque se construyó, bueno, nació siendo ya un tren viejo, nació viejo el tren. Las locomotoras, como venían demasiado avanzadas para México, lógicamente tenían que circular a velocidades elevadas, pero el ferrocarril aquí en México no estaba diseñado para soportar esas velocidades, las locomotoras se quemaban, tenían muchas fallas técnicas, y pues terminaron vendidas a Estados Unidos y otras más, incluso se llegó a decir que fueron chatarreras desguazadas, desmanteladas, completamente nuevas, sin siquiera circular. Estas me recuerdan que estuvieron por la línea de los Grandes Lagos, por Chicago y por ahí. No sé bien si estuvieron por allá, no tengo muy presente ese dato, pero como le comentaba, si se pueden ver aquí, hubo puentes, hubo catenaria, hubo todo. O sea, es un tren que ya estuvo en servicio y que supuestamente lo quieren volver a reactivar. De hecho, en la primera charla que les di, la primera que ustedes mostré imágenes de la estación de Tula, que es la única estación que se ve plenamente de alta velocidad. Sí.
Y pues bueno, Chihuahua. Como dato curioso, las locomotoras que vieron ahorita ustedes en pantalla, esas iban a ser, pero curiosamente para el ferrocarril que les mostré al principio, el del Istmo de Tehuantepec. Pero lamentablemente los americanos pusieron ahí, metieron en su cuchara, el ferrocarril fue retrasado y las locomotoras se mandaron para la Ciudad de México para el México Querétaro. O sea, fue un rollo bastante corrupto, lleno de irregularidades y pues que lamentablemente pues no llegó a buen puerto. Es más, recuerdo muy vagamente, estaba yo muy chico, todavía no tenía yo conciencia de mí mismo. Recuerdo muy vagamente, está cerca de Buenavista, ahí en la Ciudad de México, y ver así de repente pasar un pantógrafo rápido desde una avenida que está ahí. Alcancé a ver un pantógrafo pasar, y quiero pensar que sin querer a lo mejor vi alguna de estas locomotoras operando, pero ya no me acuerdo. O sea, es un recuerdo que tengo muy vago yo. Es como un flachazo. De esos, sí, recuerdos, pero de esos recuerdos que se tienen antes de los 5 años. es que eso te iba a decir, que estamos hablando de 1900 y algo, ¿no? Dejó de operar el tren por allá por el 95, 96, no recuerdo bien. Sí, es que fue, vamos, yo lo que me contaron allí fue eso, ¿no? Que fue breve y con poco tráfico, ¿no? Apenas si había nada, ¿no? Y bueno, se desechó enseguida porque además por la autopista que hay creo que se tarda de México a Querétaro 2 horas, no llega, ¿no? En autobús. De hecho, en aquel momento era más rápido viajar por autopista que por tren hacia Es que Querétaro. eso era lo que tenía entendido, que eso fue lo que hizo fracasar al tren. Y de hecho la oferta de autobuses entre México y Querétaro es bastante amplia. Muchas líneas de autobuses, muchas frecuencias de autobuses y demás. Y autobuses muy bien equipados, pantallas, es que sí, reposetas, y asientos, camas. Y eso, sí, son autobuses totalmente, vamos, impresionantes. Vamos, yo lo tengo entendido porque además no lo he usado, porque a mí me llevaron y me trajeron en avión, pero sí que conozco a gente que era usuario de ello y sí que me ha hablado de ellos. Vamos, de hecho yo he visto alguno en la estación de autobuses de Querétaro. Y de hecho, lamentablemente, el tren pues no era competencia para esos autobuses. Efectivamente. Y pues bueno, son proyectos que la verdad espero, en particular el de Pachuca, que se complete, porque Pachuca de alguna manera le tengo cierto apego personal por cuestiones maternales y porque hace muy ricos pastes. Hombre, y tienen unas pirámides muy bonitas también por allí, ¿eh? Desde Teotihuacán. Y pues bueno. Sí. Con eso que les comentaba, pues terminamos esto, que tal vez sea solamente la primera parte. Espero que sea la primera parte de los trenes modernos, porque como le comentaba, hay muchos proyectos que están en ejecución. Se habla de un tren Monterrey-Laredo, Estados Unidos, otros trenes por allá por Guadalajara, o sea, varios incluso hasta para unir Guadalajara con los Mochis. O sea, hay bastantes proyectos que se tienen pensados. Y espero Quería comentarte que es normal, ¿por qué? Porque en los Mochis ahora hay un gran crecimiento industrial rodeado con el mar y con todo lo que rodea, ¿no? Al estado bueno, a la ciudad. Esto está en el estado de Sinaloa. Sí. Para algunos, que lo baña el Mar de Cortés, que está dentro de lo que sería el Istmo de la Baja California, junto con lo que sería el continente mexicano, digamos, ¿no? Y es una zona de crecimiento industrial impresionante que se está. De hecho, se ha instalado allí la mayor central de ciclo combinado de México. Y yo creo que no sería nada descartable el que hubiera mercancías y viajeros que pudieran viajar desde los Mochis, bueno, hacer una ruta desde México capital hasta los Mochis y ir pasando hasta, como tú has dicho, San Diego, Monterrey, que está muy cerquita. Bueno, o sea, Monterrey está un poquito más lejos de la frontera. Es que yo estoy viviendo muy cerca de Monterrey. Bueno, Monterrey está en Estados Unidos, no, como son nombres españoles, ya sabéis que la Baja California, bueno, California, pues está lleno de ciudades con nombre español, ¿no? Y para los demás, paréntesis a lo que dice don José, no confundir. Hay Monterrey en California, Estados Unidos, y también hay Monterrey aquí en México. Sí, pero el Monterrey al que tú te referías era el de arriba, ¿no? El de aquí de México. Ah, vale, pues ve, al primero que has confundido es a mí, fíjate lo que te digo, porque como precisamente el tren de los Mochis surge de cerca de la frontera de Estados Unidos, me creí que ibas por ahí.
No, es que México es bastante grande y estamos hablando de que puede hablar, si habláramos en escala española, es como Sí. si yo empezara hablándoles de un tren por Coruña o Pontevedra, etcétera, y del otro lado, momentos después, al cambiar de diapositiva, estoy hablando de Barcelona Te o de entiendo, sí, Girona, sí, sí. etcétera. Sí, no, Y las en la distancias siguiente, son... y en la siguiente diapositiva estar hablando de Pamplona, y en la siguiente diapositiva hablar de Cádiz. Efectivamente, es muy grande, muy grande. Ya digo que trayectos de 2 horas en continente, no en como digamos la península y Canarias, ¿no? De la península y Canarias, el avión puede durar 2 horas, 2 horas y media, pero es que de México capital a Los Mochis son 2 horas, pero volando por continente. Es decir, que estamos hablando igual de ir a París. Sí. Entonces ya son otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, allí las distancias son tal. Pero me has engañado con lo de Monterrey, ¿eh? Yo pensé que yo no he estado viviendo en Monterrey, México, he estado viviendo ni en Monterrey, Estados Unidos, estaba viviendo cerca, en San José de California. Entonces, bueno. Y pues bueno, ya para terminar la charla, aquí les dejo estas páginas. La de hasta arriba, que es la mía, la de abajo, que es de una agrupación de aficionados de por allá de las tierras del Istmo de Tehuantepec, la página oficial del Tren México-Toluca, la página oficial del Tren Maya, la página oficial del Istmo de Tehuantepec, donde ya pueden comprar boletos en esos trenes, la página de Fracos Urbanos, y por último, les recomiendo que se descarguen ese libro. Ahí les dejo la dirección. El libro usted Mesa ya se lo mandé. De Y todos acuerdo, los pues... demás, les pongo la dirección para que lo descarguen. Habla de cómo funciona más o menos el Insurgente y la red de trenes de aquí de la Ciudad de México y de autobuses y demás. Cómo se pagan, frecuencias de paso, horarios y demás. Te voy a pedir un favor, Alejandro, por favor. Esta diapositiva, si la puedes pasar ella sola, como si fuera una copia o un papel a imprimir en PDF, nos la puedes colgar directamente en la página, o sea, en los chats que te he comentado. Pues, Ahora sí te los vuelvo a repetir y para que la gente pueda, como va en PDF, podrá decir copiar, pegar y ya podrá acceder a ellas rápidamente. pues sí, pero pues métame a los chats, porque creo que ya se di cuenta que cambié de número telefónico. Pero si tú estás, claro, es verdad, No, no jope, estoy en madre mía. ninguno. Madre mía, qué fallo. Alejandro, al favor, mira, para evitar, porque yo tengo los números, pero para evitar cualquier tipo de fallo, mándamelo ahora por nuestro canal interno, en el que tenemos de organización, No se o en preocupe, el de tampoco gerente. estoy ahí. Vale, joder, ¿y estás en cuál? Yo tengo uno directo tuyo. Nada más tengo contacto con usted. Pues mándamelo para que te voy a poner en todo ya de una vez por todas, ¿vale? Sí, porque el Porque es que tú número. es que tú tienes que estar en todo, no es por nada. Tú eres un miembro del equipo de coordinación y tienes que estar en todos. Entonces, mándamelo por privado que yo te voy a poner en todos ya, ¿vale? Y sí, le voy a aplicar eso ya de manera privada y el anterior número lo elimina. Porque ese Claro, es que número ya no. por eso no nos hemos puesto en contacto hoy, porque te estaba llamando al número anterior y es que ya Ay, no, estoy hecho un lío. olvídelo. Olvídelo, Tú olvídelo. Ese número ya ni mándamelo. siquiera. Vale, pues Ese número mándamelo, ya ni siquiera lo mándamelo. tengo. Pero bueno, esa es la bibliografía, o mejor, bueno, sí, bibliografía. Para que se metan a las páginas de esos trenes, puedan tener un poquito de más información. Y si vienen aquí en México, comprar sus boletos para el Tren Maya, para el Istmo de Tehuantepec, o si no, darse una vuelta por el Insurgente o por el Suburbano, qué sé yo, ya les di una especie de recorrido turístico por toda la zona. Correcto. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien tiene algo que preguntar a Alejandro? Que ya queda poquito, que después dice lo que no se haga ahora, ya después, ya sabe aquello, ¿no? El que calla ahora, que calle para siempre. Si no se la pierden, Bueno, yo no me voy a perder nada porque yo estoy en contacto directo con Alejandro todo lo que quiero, pero bueno, vosotros también a través de cuando yo los ponga en los chats correspondientes, porque por lo que veo, si él tiene dificultad ahora, no os podéis poner en contacto con él. Pero eso es algo que voy a solucionar entre hoy y mañana. Por favor, Alejandro, mándame lo que te he comentado, el teléfono a mi teléfono personal y lo de la página, si quieres, me la mandas a mí, a mi teléfono personal también, a mis chats de mi teléfono personal, que yo ya me encargaré también de colgarlo, pero vamos, yo espero que seas tú el que lo cuelgue, ¿vale? Vale, antes de terminar, quiero comentar que los chats que vamos a utilizar para esto es para la información adicional, es el de noticias ferroviarias
y el de infraestructuras, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner también por el chat de charla ferroviaria de hoy para que todo el mundo lo sepa y todo aquel que se quiera añadir a ese chat, pues no tiene más que decirlo que lo añadiremos. Como siempre, ya sabéis cuáles son las condiciones para estar en los chats. Afortunadamente, la gente que está bajo el paraguas de charla ferroviaria es totalmente comprensiva y además seria, como para tener en cuenta que estos canales son para lo que son y no para estar diciendo, buenos días, aquí estoy yo, ¿qué me tenéis que contar hoy? ¿No? Eso ya, el que pone ahí es porque tiene algo que contar o algo que preguntar importante. Así que nada, bueno, no hay nadie que quiera preguntar, es un sábado santo, 19:50, un milagro para todos los que habéis estado ahí, a los que os agradezco muchísimo que hayáis elegido este día, que podíais estar viendo alguna procesión o dando vueltas por ahí. Es un doble mérito y bueno, quiero agradecerle a Alejandro que haya estado con nosotros, aunque sea riéndose a veces, pero bueno. Perdón, no me pude aguantar la risa. Que no, hombre, yo me encanta que te hayas reído porque eso le da otro carisma a todo esto, ¿no? Y bueno, pues no quiero decir nada más, quiero oír a Alejandro reírse y a Alejandro despedirse y con sus palabras pues daremos por terminada la charla, ¿de acuerdo? Ya lo dijo Miguel de Unamuno, hay que divertirnos con los niños, seriamente, tomando la diversión en serio. Así que pues bueno, ya lo dijo don José, ahí están los chats, por favor métame don José ahí. Y también Eso está hecho. Pues, si alguien se quiere comunicar conmigo de manera directa por WhatsApp, por eso yo no tengo ningún problema con eso. También de mi página, esa de arriba de rescate y preservación, también lo voy a recibir por si quiere mandar mensajito y cosas así. Y pues ya acabamos. Aquí en México son ahorita les digo, pues son las 12, apenas van a ser las 12 del día. Pues hay que almorzar ya, Alejandro. ¿Y ustedes cenar? Pues sí. Bueno, Alejandro, dejamos que... me gusta que seas, o me gustaría que fueras tú el que dijeras la palabra para finalizar la charla. Por sentirte protagonista, que ya sabes que te aprecio mucho y que tengo muchas ganas de volverte a tener. Bueno, tenemos el equipo, lo que pasa es que el equipo hoy está también de Semana Santa. Así que nada, estoy encantado de estar y bueno, pues eso, dinos adiós y sabes que pronto te tendremos que pronto lo tendremos de nuevo con nosotros. Pues esperemos que así sea, yo en plena disposición, ya se los comenté, abierto a cualquier conversación, plática, lo que sea, reclamo si se puede también. Y pues bueno, nos estaremos viendo para la próxima vez que decidan mandarme a entrar para que les platique yo de cualquier otra cosa. Lo recibiré en mi página, mucho gusto, que tengan unos días de descanso y de guardar bastante agradables. Y buen provecho si van a cenar. Y pues con esto, como dijo don José, terminamos la charla. Podéis levantaros. Adiós, Alejandro. Hasta luego.